El derecho laboral, también llamado derecho del trabajo o derecho social, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el derecho laboral es la actividad realizada por un ser humano que produce una modificación del mundo exterior, a través de la cual aquel se provee de los medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia, en una actividad cuyos frutos son atribuidos directamente a un tercero. El trabajo asalariado genera relaciones asimétricas entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte, el empleador, y una parte débil, el empleado. Por ello, el derecho laboral tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a poner límites a la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte. La bulimia o bulimia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por la adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las pautas de alimentación saludables consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, lo que le genera una sensación temporal de bienestar, para después buscar o eliminar el exceso de alimento a través de ayunos, vómitos, purgas o laxantes. En función del tipo de purga que utilizan para compensar el atracón, tenemos tipo purgativo. Cuando se utiliza como conducta compensatoria el vómito, émesis, los laxantes, los diuréticos, enemas, jarabe de ipecacuana o incluso la teniasis, infestación por solium, para eliminar lo más pronto posible el alimento del organismo. Tipo no purgativo. Entre el 6% y el 8% de los casos de bulimia se llevan a cabo otras conductas compensatorias, como el ejercicio físico intenso, no hacer nada o ayunar mucho. Es un método menos efectivo para contrarrestar y deshacerse de las calorías. El tipo no purgativo se da solo en, aproximadamente, el 6%, 8% de los casos de bulimia, ya que es un método menos efectivo de eliminar del organismo un número tan elevado de calorías. Este tipo de bulimia suele presentarse también en quienes presentan el tipo purgativo, pero es una forma secundaria de control del peso. En medicina, el término anorexia, del griego an, un prefijo que denota ausencia, y unorexia, que significa apetito, se emplea para describir la inapetencia o falta de apetito que puede ocurrir en circunstancias muy diversas, tales como estados febriles, enfermedades generales y digestivas o simplemente en situaciones transitorias de la vida cotidiana. La anorexia es, por lo tanto, un síntoma que puede aparecer en muchas enfermedades y no una enfermedad en sí misma. La anorexia nerviosa, por el contrario, no es un síntoma, sino una enfermedad específica caracterizada por una pérdida autoinducida de peso acompañada por una distorsión de la imagen corporal y puede tener consecuencias muy graves para la salud de quien la sufre. Es una enfermedad física y psicológica que causa una alucinación o desarrolla una falta de apetito o de asco hacia la comida, y es física ya que por la falta de nutrientes en el cuerpo, la disminución de peso corporal se da en grandes cantidades y su sangre pierde muchos glóbulos rojos. El suspense o suspenso, del latín suspensus, a través del francés y a su vez del inglés, es un recurso utilizado en películas, que tiene como objetivo principal mantener al espectador a la expectativa, generalmente en un estado de tensión, de lo que pueda ocurrirle a los personajes, y por lo tanto atento al desarrollo del conflicto o nudo del conflicto. Los géneros en los que más se ha utilizado este recurso han sido, tradicionalmente, el policíaco y el de terror. El historietista español Jesús Blasco señala que el proceso normal para desarrollarlo consiste en hallar primero la situación de suspense y en ir a parar después, a través del conflicto, hacia esa situación. Para ello, el autor ha de estimular continuamente la participación del espectador, proporcionándole pistas del desenlace de la historia. Sin embargo, esta suele resolverse de manera totalmente racional, sin que quede ningún cabo suelto. Se debe explicar lógicamente todo, para que con esto la película posea la verosimilitud que requiere su género, sin que el efecto de tensión generado llegue a defraudar al espectador.